Hola Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempito. Muchas gracias a ti. Disculpa la demora, es que No, no, calculé mal los tiempos. no pasa nada, son unos minuticos más que está bien. Muchas gracias. Bueno, estoy grabando la conversación porque me interesa muchísimo tener respaldo de esta conversa. De verdad que es un honor que puedas permitirme estos minuticos. Y básicamente lo que quiero es conocerte, ¿sabes? Saber un poco cuál es tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus perspectivas, hablar de tu premio, por supuesto. Y bueno, saber un poco más de ti, ¿no? Estamos hablando con María Elena Morán Atencio, ¿cierto? Ujú. Bueno, ¿cómo te sientes después de ganar el premio de novela Café Gijón 2022? Mira, muy feliz, claro, y muy sorprendida también, ya así, ya como que la noticia finalmente me está llegando, porque tardó un poquito en ser real, ¿no? Eh, y muy contenta también con la repercusión que está teniendo con la propia gente en Venezuela, ¿no? Como yo no vivo ya allá, entonces como que no formo parte así del circuito del libro, digamos. Entonces, ha habido un montón de gente que ha venido a hablar conmigo, que ha compartido, postado las cosas y tal. Entonces ha sido muy bonito ese reencuentro. ¿Y cuándo te enteraste? Eh, así ellos me llamaron antes, claro, para poder estar en la ceremonia. Fue el miércoles pasado y el jueves, al día siguiente, era la ceremonia sí, del anuncio Claro, el del 15, no, el premio. miércoles 14, el jueves 15 fue el anuncio. Eso. Y cuéntame un poquito por qué decidiste enviar tu trabajo a este premio, cómo fue el proceso. Eh, bueno, ese trabajo es fruto de mi doctorado en escritura creativa. Eh, y por el tema que trata, por ser en español, yo quería mucho tratar de publicar primero en español, porque mi primera novela acabó siendo publicada primero en portugués, inclusive es la versión original. Después, entonces esta me parecía que no, que tenía que ser primero publicada en español y fue así como que una apuesta, ¿no? Porque yo estando aquí, el acceso que tengo es más a editoras pequeñas, editoras independientes, que son lindas y hacen un trabajo maravilloso, pero bueno, hay un montón de complicaciones en términos de distribución y de divulgación, que son dos temas súper difíciles, ¿no? ¿Y tú hablas portugués Entonces, también? claro, O sea, y esa primera novela es Los continentes de adentro, de la adentro, eso. del adentro. Ok. Entonces, bueno, pensando en eso, yo dije, bueno, vamos a hacer nada pierdo, no tengo prisa en publicar, en resolver las cosas, entonces vamos a apostar así en algún premio, a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que, Particularmente este, eso es lo que me interesa. ¿Por qué ese y no otro? mira, yo tenía algunos en vista y bueno, fue así como, vamos a, no sé, es que todos tenían alguna particularidad. Y todos tenían muchas cosas en común también. Entonces todos eran medio parecidos. Está el premio Herralde, que me parecía un tiro más alto todavía. Me parecía que era más difícil todavía por el tema, por el tipo de novela, no sé, me parecía como que tal vez no se iba a encajar mucho, pero bueno, lo mismo pensaba sobre Café Gijón y el otro era el Tusquets. Entonces yo dije, bueno, vamos con este que está ahí entre esos tres que me interesan y por la fecha, no sé, tal vez fue más una corazonada, una intuición que otra cosa. No es tu primer premio, ¿verdad? Literario, sí. Y yo había visto un reconocimiento que tuviste en el 2018. Eh, en el 2018 hubo dos cosas. Hubo un premio de guión para un largometraje aquí que se filmó un poco después de ese premio y que va a ser estrenado, no, mentira, se filmó bastante después porque entró la pandemia y nos paró todo. Ese es el Y va a premio ser Cabriria de Caviria,
Premio Caviria de Jotero. Eso fue 2018, si no me equivoco, final de 2018, Ainda eh, assim. ainda así, que traduce aún así. Em, Originalmente escrito en portugués. sí, Porque además vi que es, también habías trabajado, a ver, has estudiado, te has formado también como escritora de guión en Cuba. O sea, tienes sí, un trayecto bastante latinoamericano. yo trabajo principalmente con guión. La literatura fue una cosa que entró en mi vida medio que en paralelo y fue tomando todo. Y entró mucho a través de los talleres de escritura y después se volvió, ay, voy a hacer una maestría en escritura creativa. Bueno, ya que hice la maestría, ¿por qué no hacer el doctorado? Eh, pero el trabajo con cine siempre ha estado como que en paralelo porque acaba siendo un trabajo que mejor remunerado. No, no que sea súper bueno, pero es más fácil trabajar remunerado que en la literatura. Bueno, yo estaba viendo ahí que tienes tres cuentos en una antología de Melhor Não Abrir Esa Gaveta, Fake Fiction, o sea, también escribes en inglés. No, ese fake fiction es en portugués y el nombre viene un poco de hacer un contrapunto a fake news, ¿no? Esto era fake fiction, pero que en realidad son ficciones que cuentan el Brasil de ese momento y que tienen un pie en la realidad de ese momento, ¿no? Creo que ese tema es importante, la ficción, porque veo que en el 2000, o sea, estamos hablando de Melhor No Abrir Esa Gaveta es 2015, Fake Fiction 2020 y Acervo de Ficções, ¿cómo se pronuncia? 2021. Ficções. Entonces, claro, el tema de la ficción es el tema que has venido trabajando. Me hablaste también de tu doctorado, un doctorado en que en escritura creativa, algo así. Escritura creativa. No, yo soy completamente ficcionista. En el cine, en lo que sea, así yo me tardé en llegar a la ficción un poco, porque primero estudié comunicación, di un paseíto por antropología, pero siempre la ficción siempre fue lo que me llamó. Y tienes 37 años. 6. Me pusieron 37 porque los voy a cumplir pronto, pero son 36 todavía. Ok, ok. Qué bien, ¿no? Interesantísimo, de ¿verdad? La trayectoria es bien buena. Yo estuve viendo la, digamos, las críticas que te hacen este jurado y, claro, enmarca a tu novela, esta novela ganadora que se llama es, ¿Volver a Volver cuándo? a cuándo, volver a cuándo. Entonces, la enmarca dentro de una narrativa moderna y bueno, sabes, te comparan un poco, te meten dentro de Una la línea de tradición de... Fowler y claro, y todo este tema de la integración de la historia del conflicto personal, del protagonista y bueno, quisieran con esto empezar a hablar de qué va la novela, ¿no? Porque entiendo que es súper expresiva, que tienes un excelente trabajo literario en cuanto a la manera como tratas yo al leer la crítica me acordé de La Colmena, ¿no? De Cela, o sea, al parecer tienes un muy buen dominio de los tiempos, de la acción, de la escritura y diferentes voces narrativas. Hay cuestiones expresivas muy interesantes que sugieren muchas cosas y eso lo enmarco yo conociendo un poco la cultura maracucha. Quería ver hasta qué punto, claro, y también entendiendo que se trata de una novela en la era de Chávez, ¿no? Entonces, volver a cuando es algo así como una remembranza, ¿no? De querer ver aquello a que antes de que y después, que todo este proceso político que hemos estado viviendo en Venezuela. Entonces, ¿qué me puedes decir de más o menos una sinopsis de tu novela? ¿De qué va? Mira, volver a cuando siempre es muy difícil hacer sinopsis de novelas, principalmente cuando tienen múltiples narradores, porque entonces cada uno tiene su camino y es un entramado de versiones y tal. Pero yo creo que volver a cuando busca retratar un poco, así en términos más abstractos, eh, yo intenté contar a través de una historia familiar eh, esos juegos de poder que sabemos que están en lo macro, pero que así irrumpen violentamente en lo micro, en lo íntimo, en los afectos, ¿no? Entonces es la historia de una mujer, y una joven mujer que, digamos, en el auge de la crisis, decide venirse de Venezuela para Brasil y deja a su hija con su mamá, como tantas mujeres. Em, el padre de esta niña, al igual que ella,
participó y continúa participando activamente de la política desde el chavismo. Y bueno, ellos digamos que se habían enamorado los primeros momentos de la revolución y participando de toda aquella promesa, ¿no? Y bueno, ellos se separaron y él se separó, o eran los 3 o no eran, ¿no? Entonces él se separó y se alejó bastante de la niña también, pero cuando él se entera de que ella se vino para Brasil, él aprovecha ese momento y reaparece con grandes gestos, grandes promesas, con la niña, para la niña, y, y él acaba llevándosela del país. Eh, y claro, lo que para él es un intento de recuperar su familia, un intento desesperado y totalmente equivocado, de recuperar esa familia, para ella, para Nina, que es la que está aquí en Brasil, es simplemente una nueva réplica de lo que estamos viviendo a nivel nacional, ese autoritarismo, ese hacer las cosas siempre por esas vías medio obscuras, ¿no? Me hablas de que te gusta mucho la que lo tuyo es la ficción. Marilena no tiene hijos. No, está en los planes, pero todavía no tengo. Ok. ¿Y qué me dices del proceso de creación de la novela? ¿Cuánto tiempo te lleva a escribir esto? Me dice que forma parte de tu tesis doctoral, pero claro, ¿en qué consiste la tesis, básicamente? ¿Y cómo se materializa esta novela? No, no sé cuál es la extensión, porque será publicada por Ciruela en el 2023, en enero, ¿no? Entonces todavía estamos Sí. a la expectativa, pero ¿cuál es la extensión? ¿Qué me puedes decir? Eh, bueno, las tesis en escritura creativa generalmente están compuestas por dos cosas. Una obra creativa, que puede ser novela, libro de cuentos, pieza de teatro, guión, inclusive, dependiendo del lugar. Y siempre hay otra pieza que es una pieza reflexiva, que normalmente trata o sobre el propio proceso creativo o sobre alguna cuestión relacionada con la obra. El doctorado dura 4 años, ¿no? Normalmente. Y fueron 4 años en los que yo estuve, no voy a decir que siempre estuve escribiendo, porque la verdad una vez que yo ya tengo todo planeado, todo muy pensado, yo cuando me siento a escribir soy bastante rápida, suele ser así como una cosa medio visceral, medio de inmersión total, y no Pero reescribo mucho. un cronograma, hace toda una planificación y después escribe o se van creando el personaje a medida que va. No, yo tengo así un camino ya trazado. Claro que dejo mucho espacio para que cosas nuevas vayan surgiendo, pero yo necesito saber más o menos a dónde estoy yendo. Sin embargo, sí, en este en particular, yo no supe el final hasta las últimas páginas. Pero en fin, es así como cuando uno tiene, cuando tú vas a hacer cuando uno va a un show de jazz, por ejemplo, se me está poniendo el portugués activo ahora. Cuando uno va a una sesión de jazz que de repente hay espacio en medio de una canción, de una música, hay un espacio en que hay improvisación, pero eso no deja de tener una unidad con todo lo que ya viene ocurriendo dentro de la música. Es algo así, como que ya yo sé cuál es la música, yo sé cuáles son los instrumentos que van a tocarse, yo sé en qué momento va a entrar esa improvisación. Entonces es como jugar un poco con elementos que ya yo tengo bastante pensados. Y también fue muy importante, yo trabajé la parte reflexiva, la parte ensayística de la tesis era em, sobre la empatía narrativa y las estrategias para alcanzarla, que es todo un tema medio polémico, pero fue súper interesante porque terminé leyendo un montón de materiales que me dieron muchas ideas también, me dieron un proceso muy de retroalimentación entre la teoría y la práctica de la escritura. Como por ejemplo, ¿cuáles fueron esas lecturas que crees tú que fueron fundamentales para... Yo creo que la más fundamental es Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana que principalmente los ensayos de ella fueron los que más
me impactaron, los que más me interesaron, que hay un libro que se llama Dolerse, Textos de un país herido, que es una belleza desde que comienza hasta que termina. Ella tiene otro que se llama Los muertos indóciles. Y todos son ensayos que medio que están ahí en torno eh, de escritura, de frontera, de escritura de frontera, de escritura de mujeres en la frontera, de negociaciones, de todos esos tránsitos de identidad y de cómo llevar eso al texto, ¿no? Y en ese Dolerse, Textos de un país herido, ella, ella busca así dolerse justamente, colocarse en situación de entender el dolor del otro, de observar el dolor del otro y entender ese otro también como a veces nosotros mismos, porque nosotros en migración somos permanentemente otros de nosotros mismos, porque estamos siempre preguntándonos, ¿no? ¿Qué somos y qué es lo que traemos con nosotros y qué es la patria y en fin, todas esas cuestiones. Totalmente, sí. Eso es un proceso del que nadie escapa. Y delante del dolor frente al dolor de los otros, no me acuerdo cómo es la traducción de Susan Sontag también, eh, un libro que se llama El espinazo del diablo, tal vez, no me voy a Ujú. acordar, pero que también son ensayos sobre empatía, sobre, en fin, sobre esas estrategias escriturales de las que tenemos, a las que tenemos acceso y que pueden ayudarnos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que la novela sea contada por 5 personajes diferentes, viene un poco de esos estudios, de ese entender a dónde quería llegar yo, porque me parecía que era, si yo quería hablar un poco sobre el autoritarismo y, y sus caras, cómo contarlo a través de una sola personaje, de un solo personaje, cómo contarlo a través cómo dar una sola versión, ¿no? Entonces, esa propiedad de mosaico, de carrera de relevo, fue un intento de hacer como que de jugar con esos lugares empáticos a los que el lector se presta, ¿no? Como que tú te identificas con este personaje, estás comprando mucho su versión y de repente viene otro y te dice cosas que este no te estaba diciendo y se te cae de repente o no, o en fin. Y eso va así circulando entre 5 personajes. En eso, claro, me imagino yo que es lo que consiste estas expresiones, ¿no? El hallazgo de las expresiones narrativas del que te hacen quienes te otorgan el premio, enfatizan pues que esto es importante. ¿Leíste a Flaubert? La educación. Pero no leí la educación sentimental, que creo que es el que comentaron, ¿no? Ujú. Es una deuda. Está bien. No, no, interesante, por eso te pregunto, porque ¿y dónde dejas las variedades maracucha? Está Ah, perfecto. eso, claro, me preguntaste y se me fue. Bueno, todos mis personajes son personajes de Maracaibo y yo opté porque todo lo que fuera discurso directo, todo lo que fuera pensamiento de mis personajes, iba a ser hablado en maracucho. Entonces, yo uso el voceo maracucho de inicio a fin. Mis personajes hablan así porque yo hablo así, porque mi familia habla así, y porque no tenía sentido para mí escribir algo en Maracaibo y poner un tú que me fuera artificial. Entonces, yo creo que no solo el voceo, sino el propio humor de los personajes, así los personajes medio que tienen un poco de ese humor de Maracaibo, esa cosa medio cruel un poco, en fin, esa cosa de reírse en medio de la tragedia y que no es solamente de Maracaibo. Yo creo que Venezuela de una forma general tiene mucho esa carga, sí. Yo creo que América Latina, en fin, es difícil cuando uno habla así generalizaciones, ¿no? Pero en fin, yo lo traigo mucho desde lo maracucho. A mí me llamó la atención cuando yo leí la crítica, lo que te comentaba al comienzo, lo primero que me vino a la cabeza fue la colmena de Cela, ¿no? Porque claro, una de las cosas que le alaban a Cela es el haber introducido ese, digamos, el registro madrileño de la calle.
y me parece maravilloso. Yo también estoy trabajando con lingüística y es genial, pues, que escribas en maracucho y me imagino que vergación que está presente varias veces. No sé si vergación, pero, pero mardito está Pardito, sí. muchas. Qué bueno. Qué bien, qué bien. No, imagínate, ¿qué iba a hacer yo poniendo a un delincuente? Hay una escena de violencia, así, de delincuencia en la calle. ¿Cómo iba a decir algo que no envolviera un mardito? Siendo que está ocurriendo en Maracaibo. Era como... Tengo que preguntarte, mira, a pesar de que me has insistido y me has dejado muy claro que eres ficcionista, ¿cuánto de la obra está, cuánto de tu vida está presente en esta obra? eh, yo creo, así, hay una frase de Tennessee Williams, creo que es Tennessee Williams, Ujú. que en algún momento le preguntaron así sobre cuán autobiográfica era su vida y él dijo que completamente, pero no porque los episodios contados fueran tomados de su vida, sino porque las corrientes emocionales que están en las historias son completamente las corrientes emocionales que atravesaron su vida. Entonces, en ese sentido, sí, sería totalmente autobiográfico. En el sentido más concreto, hay una cosa muy fundamental que es el tema de esa, de tener que lidiar con ese fracaso, habiendo sido parte de, de quien creyó, ¿no? Eh, yo continúo siendo de izquierda, pero eso no quita que pueda haber una izquierda desencantada, una izquierda desilusionada, ¿no? Eh, porque ahora, Es una confesión de que hubo momentos en que fuiste chavista. sí, no hubo, y está claramente colocado todos los personajes de la novela son chavistas, y todos son o fueron, y todos están teniendo que lidiar justamente con ese fracaso. Y cómo eso se reorganiza, ¿sí? Porque ¿qué haces tú con eso? ¿Sí? De repente se puso en práctica un montón de cosas que tú fuiste apoyando y fuiste votando y estuviste dispuesto a perdonar un montón de violencia en cuáles cuerpos, ¿no? Y un montón de límites que se fueron eh, estirando y fuiste partícipe de eso. Entonces, es así como que uno de los conflictos uno de los conflictos fundamentales de la novela tiene que ver con eso, con un mea culpa. Y entonces eso es muy autobiográfico. No los episodios en sí, sí, hay algunas cosas que sí, claro, por ejemplo, hay un personaje, no voy a decir spoiler, pero bueno, hay un personaje que es basado mucho en mi papá. Hay otro personaje que se aferra a su casa y no quiere salir de Venezuela, y está ahí. Eh, Ese personaje tiene muchas cosas de mi mamá, pero no es ella porque, en fin, las cuestiones son otras. Y también hay muchos aprovechamientos de la realidad en el sentido de momentos específicos, históricos, en los que yo metí a mis personajes. Por ejemplo, hay el funeral de Chávez. En el funeral de Chávez hay toda una cuestión que ocurre entre el papá, la mamá y la niña, que ocurre durante el funeral de Chávez. O hay, por ejemplo, la novela comienza con un ataque a un campamento aquí en Brasil, en la frontera con Roraima. Con Garimpeiros. Eh, ¿Hoy? De Garimpeiros. No, no, fue un ataque al campamento de migrantes. Ah, ok. Fue un ataque, hubo un incendio, en fin, un montón de gente se fue, se volvió, fue horroroso, así. Y la novela comienza ahí. Porque la Nina, que es la protagonista, una de las, en fin, yo creo que ella es la protagonista, pero en fin, ella estaba en ese momento, en ese lugar, En Roraima, eso. en Roraima. Ella va bajando hasta llegar al sur de Brasil. ¿Y cómo Eso es bien. esperas que la comunidad venezolana, digamos, la que ha salido en los últimos años, esta gran masa de personas, el éxodo que supuestamente puede ser el más grande en la historia y tal, ¿cómo crees que puedan recibir una novela con estas características? ¿Cómo sientes tú como persona, como venezolana y como escritora?
que pueda ser recibida tu novela por esta gente que tiene posiciones bastante radicales en contra de todo el proceso revolucionario. Mira, yo creo, estaba hablando con un amigo que yo creo eh, que va a haber, así, yo tengo seguridad que los amigos que aún tengo y que continúan en Venezuela y continúan súper apoyando, van a desistir de mí, van a decir que ahora sí soy una traidora completa. Y sé que mucha gente que está pensando que la novela es realmente muy crítica. La novela sí pone una bomba y dice, mea culpa, así, ya voy a decir una grosería. En fin, hicimos un Puedes desastre y decir, esto es ahora hay sin que, censura. en fin, la cagamos, ¿sabes? Claro. Y parte de lo que ocurrió fue que, así, lo que yo pongo en la novela es, faltó autocrítica, estábamos siempre no pudiendo criticar porque no hay que entender el momento histórico, hay que entender el momento histórico. Entonces, cuando la revolución se estaba construyendo, no hay que entender el momento histórico, la revolución se está construyendo, no es momento de criticar. Después, cuando la revolución entonces estaba afianzándose, no, no es el momento histórico, no es el momento de criticar porque entonces nos estamos afianzando. Entonces ahora que la revolución está muriéndose, ya hace tiempo que se murió, entonces tampoco es el momento porque, no, porque ahora está muriendo. Entonces, ¿cuándo es el momento de la crítica? Y Sí, por un lado eso, y por otro lado, esa unanimidad que se nos exigió y que es súper dañina. Entonces bueno, ajá, los amigos chavistas van a, a detestarla, no van a hablarme o van simplemente a ignorarme y aquí no ha pasado nada. Y yo creo que tal vez gente que la vaya a leer esperando, no sé, esperando que yo hable desde la oposición, va a tomar un susto, pero yo creo que va a tener una recepción interesante, porque justamente así, ya hay varias novelas que hablan de nuestra literatura que hablan desde el lugar de la oposición. Varias de ellas, inclusive, si me preguntas, te diré que me parece que el chavismo es retratado de una forma caricaturesca. Eh, y esta trae un punto de vista que yo creo que no había sido escrito. Y yo creo que esa cosa de tener acceso a, a esas cabezas, a esos personajes, ese nudo de afectos y de contradicciones es importante y forma parte de ese sanar algunas heridas que tenemos que sanar. ¿Cuál es cabeza, Diosdado? No, 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 las cabezas de nosotros, Ah, ok. de personajes normales, familias tranquilas. Yo no, Súper interesante lo que dice, porque precisamente la falta de autocrítica es la crítica que se le da a todos los procesos socialistas, ¿no? Históricos. sí, Y es exactamente. fundamental. Algo muy interesantísimo que dijiste, la revolución acabó entonces. Sí, para mí hace tiempo porque para mí yo apostaba por una revolución democrática. Me tardé en ver. En qué momento crees tú que acaba la revolución? Es muy difícil ubicar así un momento, pero para mí un momento que fue así como que yo dije, bueno, realmente no veo cómo esto no puede ser, cómo puede ser llamado de otra forma, sino dictadura. Fue cuando el chavismo perdió la Asamblea Nacional y crearon la Asamblea Constituyente de la nada, así como que, porque ahí fue un gesto que todo el mundo reconoció, así como que, Sí, en qué aceptación. cabeza cabe que sí, que la Asamblea Nacional, que es la Constitución del 29 la coloca así como el pueblo, la mayor expresión del pueblo, entonces el pueblo la coloca, la elige, y de repente dice, no, espera, ahora tenemos que cambiarla otra vez. Fue así como pasarse el voto de toda esa gente por el forro, así como, y para mí no fue que fue ese punto en que murió, en que se convirtió en otra cosa, pero sí fue un punto que de ahí no había. Para mí ahí acabó cualquier debate, cualquier discusión posible sobre democracia. Pero claro que mucho antes ya venía, o sea, eso venía siendo construido desde mucho antes. Bueno, vamos a hablar de política, de verdad te agradezco. Me gustaría para terminar que
¿qué le podrías decir a los venezolanos que están escribiendo, que ven en la escritura una forma de terapia o una forma de reencontrarse en ese proceso de constante búsqueda, ¿no? Cuando estás en un espacio que no es el tuyo. Eh, ¿Qué consejos, qué recomendaciones o qué podrías decirle a esa gente? Mira, yo creo que les diría más o menos lo mismo que le diría a cualquier persona independientemente de estar pasando por un proceso migratorio, porque yo creo que la lectura es refugio eh, frente a cualquier circunstancia, ¿no? Y yo creo que leer es lo mejor que alguien que quiera dedicarse a la escritura puede hacer. Y por un lado eso, leer todo lo que caiga en las manos de uno y, y también en la medida de lo posible hay un montón de talleres, de cuestiones ocurriendo, así, grupos de lectura, grupos de escritura. No todos son pagos, hay bastantes cosas por ahí, gente interesante haciendo, ofreciendo oportunidades y tal. Y para mí, en mi carrera han sido fundamentales esos espacios de encuentro porque yo creo que así, los primeros cuentos que yo escribí en mi vida, que fue cuando dije, ay, vamos a intentar a ver qué pasa, fue justamente para postularme a un taller. Y, y esa Estando cosa de ya estar, fuera, ¿ah? estando ya fuera del país. Estando en Brasil, recién llegada a Brasil, venía de Cuba. eh, y es porque por un lado es estimulante, por otro lado te coloca en situación de crítica, de tener tus textos circulando, de que gente lea, que gente te critique productivamente, ¿no? Y así uno va creciendo, uno va explorándose al mismo tiempo que va calificando la propia escritura, ¿no? Entonces eso, leer y hacer lo que se pueda de talleres, de estudio, porque en fin, ahí la escritura va tomando una fuerza y todo ese fuego que uno está lidiando con el que uno está lidiando cuando uno está escribiendo, va agarrando va agarrando también forma, ¿no? Porque por más que uno pueda tener el contenido, también las herramientas son necesarias y las herramientas son cosas que se aprenden, ¿no? Entonces hay que estudiar también. Y como doctora en escritura creativa, ¿algún tips específico para los aspirantes escritores? Em, yo creo que ser honesto consigo mismo y con las cosas que realmente le interesan, porque me parece que a veces hay gente que uno siente que está queriendo escribir sobre algo que tú ves que o no sabe lo suficiente o no lo siente o está escribiendo aquello porque le parece que está de moda, le parece que esto y que aquello y acaba eh, no escribiendo sobre aquellas cosas que realmente son importantes para uno, son así. Para mí todo el proceso de escritura tiene que ser una investigación íntima, muy profunda y uno tiene que estar dispuesto a eso. Entonces, cuando uno se queda en esas otras cuestiones, uno desperdicia todo el potencial que uno tiene. Entonces, yo digo honestidad en ese sentido, porque tener esa honestidad al mismo tiempo te da una libertad de expresión, en fin, de contundencia inclusive. Lo pregunto es porque, claro, desde la perspectiva estética, de estilística y desde la perspectiva de política lingüística, hay todo un movimiento desde las academias de la lengua donde se promueve esta escritura clara, que tratan de eliminar aquellas oraciones largas y complejas, sino más bien con muchos signos de puntuación, oraciones muy cortas, muy precisas. Entonces, quería ver cuál era la posición tuya al Bueno, respecto. esa gente se muere conmigo porque yo, esta novela y la otra cuestión que estoy escribiendo ahora, para mí todo tiene que ver con los personajes y con la verdad de lo que están sintiendo los personajes. Entonces, por ejemplo, el personaje de Nina es un personaje que está totalmente aturdido, ¿no? Porque está siendo atropellada por todo lo que está ocurriendo. Entonces yo la cuento a ella en un flujo de pensamiento que es atropelladísimo, que tiene poquísimos signos de puntuación y que va saltando de una cosa a otra y pensamiento se junta con acción, entonces es cualquier cosa menos clara, cualquier cosa menos sucinta, cualquier cosa. Entonces, por eso que yo digo, para mí es muy,
Lo más importante es trabajar acompañar ese estado mental y emocional del personaje y eso pasa mucho por el propio estado que uno está. Pero es que a veces es Entonces, difícil cuando tienes una estructura y después canalizar la estructura o aferrarte a ella es bastante complejo, ¿no? pero más o menos, porque mi estructura es aquí, en este capítulo, Nina está en Roraima y empieza el ataque, se incendia y ella tiene que salir. Eso es lo que yo sé que va a ocurrir en ese capítulo. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? Ahí yo soy libre. Entonces la estructura era simplemente porque tengo 5 personajes, tengo cosas que tienen que ocurrir y si yo no sé mínimamente lo que va a ocurrir, se me va a volver un despelote y va a ser un caos. Entonces, tal vez cuando digo que está todo muy planeado, parece que sé cada cosita, pero en realidad simplemente sé en términos de hechos fundamentales que van a hacer avanzar la narrativa. Fuera de eso, todo el resto es freestyle. ¿Tu familia qué tal? ¿Dónde está tu familia? ¿En Maracaibo todavía? ¿Tienes Mm, hermanos? ¿Tus Yo padres? tengo una hermana una hermana menor que vive en Alemania. Eh, Mi mamá está viviendo aquí hace un año y poco, en este momento está aquí viviendo conmigo. Eh, Mi papá murió hace ya 7 años y tengo familia desperdigada por toda parte del mundo, algunos inclusive aquí, no en San Paulo, en otra ciudad de Paraná. Tengo gente en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Como Estados buena Unidos, varias venezolana. ciudades, como todo. Em, Y bueno, soy muy felizmente casada. Mi marido es brasileño. Nos conocimos en Cuba, por eso es que vinimos a parar aquí. Eh, pues, Qué bueno, maravilla. Bueno, felicitaciones por el premio. De verdad que es un reconocimiento muy importante. Hay algunas plumas venezolanas que han estado por ahí surgiendo y me encanta poder hablar contigo, que seas además, según lo que he visto, una de las 10 ganadoras del premio. Solamente el premio se ofrece desde hace más de 50 años, pero años 50 creo que del fue año el primer. 50, exacto. Pero estuve viendo que solamente hay 10 ganadoras, entre ellas, por ejemplo, 1952, Ana María Matute, española. Ujú. 1954, Carmen Martín Gaité, española. 1957, Begoña García Diego, española. 1976, Katy Juan del Corral, española. 1992, Dolores Soler Espiaua, española. 2001, Yolanda González, española. 2007, Carmen Jiménez, española. 2008, Carmen Bullosa, México. 2016, Isabel Bono, española. Y 2022, Marilena Morán, venezolana. Mm. Además que eres, parece que la más joven. Entonces, súper Me felicitaciones. parece que sí. Sí, yo estuve viendo por los años de las personas que le han otorgado Ujú. el premio. Eres la más joven, una de las 10 mujeres que le han dado este premio. Y además me encantó que el año pasado se lo dieron a Alexis Ravelo, que es un escritor canario con quien yo he tenido la oportunidad de tomarme una cervecita en una Ay, qué oportunidad. Yo bien. estuve por allá viviendo en Tenerife y en Fuerteventura. Lo conocí en Fuerteventura, pero él es de Gran Canaria. Y bueno, esto es una referencia importante. Yo de verdad creo que es uno de los escritores españoles, novela negra, pero de lo Ujú. mejor que está dando ahorita en España. Y bueno, está ahí cosechando también sus triunfos y bueno, tú estás recibiendo el premio de él. Así Eh, que bueno, felicitaciones. estaba todo. María Elena, encantadísimo de poder escucharte, hablar contigo. Vamos a estar en contacto, me pongo a tus órdenes, vamos a tener que... Cuéntame qué haces tú en las Bahamas. Bueno, yo en Bama estoy dando clases en la universidad, yo soy profesor de español para extranjeros y claro, he desarrollado líneas de investigación en lingüística, política lingüística y en glotopolítica, ¿no? Que es una aproximación a todo este tema, claro, ideologías lingüísticas y todo eso. Muy En bien. Brasil hay una escuela muy interesante, en Argentina. Y bueno, estoy trabajando postdoctorado, estoy trabajando todas estas cosas y digamos que tratando de consolidar en el mundo académico
una carrerita ahí que bueno, que voy avanzando poco a poco. Me gustaría ir más rápido, Ah, pero no me quejo. Y creo que es muy importante porque, claro, una de las cosas que me toca dar en la universidad enseñar es escribir también, la escritura narrativa. Y yo tengo también algunas cosas que he escrito, no he ganado todavía ningún premio, por eso no las publico, pero espero que algún día algo salga. Pero pero bueno, puedes publicar y ganar premios después. claro, claro. O después que lo gane todo aquello, sí que está atrás, se vuelve a publicar y se nivela. Pero para terminar, me gustaría que me dieras un poquitico, yo sé que estas cosas no se hablan, pero dime un poquitico lo que estás trabajando ahora, hacia dónde vas, cuál es el punto que estás haciendo. Bueno, mientras yo estaba esperando, porque sí, los premios se tardan un montón, ¿no? Y entonces, bueno, surgió otra idea en otras oficinas, en otra oficina es la palabra para taller en portugués, me parece que vuelve. Yo siempre estoy haciendo algún taller, alguna cosa como estudiante y a veces como profesora, pero bueno, siempre hago. Y estaba haciendo un taller con un escritor brasileño súper importante, muy interesante, que se llama Paulo Scott. Y estaba haciendo otro con otro escritor muy interesante, muy importante. Son dos supernombres de Brasil. El otro se llama Marcelino Freire. Y en los dos talleres me dijo que "Ay, vamos a hacer un proyecto, vamos a no sé qué". Y yo empecé así sin mucha, así sin, yo dije, bueno, yo ahora voy a escribir libre, no tengo tesis que hacer, no tengo disertación que hacer, vamos a escribir cualquier cosa que venga, porque yo estaba así como en una especie de bloqueos, porque estuve tanto tiempo escribiendo Volver a Cuando y sobre Venezuela y tal, que yo dije, bueno, vamos a dar una pausa. Pero no, porque ahí empecé a escribir y surgió otra historia, que es una novela que ya ahora ya tiene su primera versión. Eh, Así continúo tocando el tema de la inmigración venezolana ahora en Brasil, pero desde el punto de vista de quien la recibe. Entonces, el, el personaje principal es una persona que ayuda de alguna forma y el tema de la novela es más esos límites difusos entre ayuda y control, entre amistad y deuda, así como que qué hace uno cuando le dan una ayuda tan grande y cómo, así como esa ayuda, así que hay detrás de esa ayuda, ¿no? Que hay, hasta qué punto es posible el altruismo, en fin, Bueno, en eso estoy. ahora sepamos pronto que ganaste otro premio con esta. Ojalá. Ojalá. Ay, esa la escribí en portugués. Bueno, ya no es la primera que escribe en portugués ya. ¿Eh? No, pero la otra, Los continentes del adentro, la primera versión fue en español, la traduje para ver si las editoras de aquí se interesaban, le interesó y ahí entonces en esa traducción se volvió una reescritura porque era una primera versión y entonces después cuando la fue a publicar en español tuve que traducir muchas cosas del español. Fue una traducción circular y la gente que trabaja con traducción se vuelve loca conmigo y mis historias. Pero guarda todas esas versiones porque algún día esas cosas, Sí, tanto. ya tú sabes, versión uno, versión 2, versión 1.1.1.2 y así va. Sí, eso es maravilloso. Bueno, Marilena, encantadísimo, de verdad, muchísimas gracias. No te quito más tiempo. Encantado y bueno, te invito a que estemos en contacto. Voy a Claro. compartir esta conversación en las redes, en mis cuentas de Instagram y bueno, encantado, de verdad que te No, fue un agradezco placer, muchísimo. muy De sabroso verdad conversar contigo. un placer entonces, estamos en contacto y bueno, que estés muy bien y que te lleguen esos 20.000 euros rápido. O que te Ya rinda estamos mucho. resolviendo la burocracia. Claro. Chao, pues muchísimas gracias. Bueno, buenas También, noches, buenas chao, noches. gracias a ti. Obrigado.